Muy bien, hermanos, es el tiempo de la reflexión en la palabra del Señor. El desafío para esta mañana, hoy 1 de mayo, ¿no?, del 2022. Un día memorable en la historia de la humanidad. Prácticamente esta es una fecha muy importante, ¿no?, para el ámbito laboral, porque prácticamente se le rinde homenaje, ¿no?, en esta fecha a los mártires de Chicago, ¿no? El año ¿cuánto era? 1886. Un 1 de mayo de 1886, ¿no? Los trabajadores se cansaron de trabajar como esclavos, ¿no? 12, 14 horas, ¿no es cierto? 12 horas mínimo, ¿no es cierto? Entonces ellos decidieron no más esclavitud laboral, ¿no? Así que decidieron pues pedir las 8 horas, ¿no? Las 8 horas de trabajo. 4 en la jornada de la mañana y 4 en la tarde, con un breve descanso de 2 horas al medio, ¿no? No fue fácil, no fue fácil. Tuvieron que sufrir mucho, algunos muertos, otros presos, pero al final, gracias a ellos, la jornada laboral hoy es de 8 horas. 4 en la mañana y 4 en la tarde, ¿no? Entonces es un día muy memorable, como decía, ¿no?, para la historia de la humanidad en el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, por lo que era el tiempo de la esclavitud antes, tan fuerte, ¿no? Algunos pensaban de que el trabajo es una maldición de Dios, ¿no? Pero yo quisiera en esta mañana, hermanos, que miremos a ver qué dice la Biblia acerca del trabajo. ¿Será que el trabajo es una maldición? ¿Vino como una maldición? A ver, vamos a mirar qué dice la Biblia al respecto, ¿ya? Dice, por ejemplo, vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan 5:17. Vamos a mirar algunos principios, ¿no?, de lo que dice la Biblia acerca del trabajo. Entonces, dice en San Juan 5:17, el Señor Jesucristo mismo dice estas palabras muy memorables también, tocante a lo que es el trabajo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el trabajo? ¿Ya? San Juan 5:17. Dice, Jesús le respondió, mi Padre, dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué declaración, hermano. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Miren, qué principio que nos presenta la Biblia, hermanos, aquí. La Biblia nos dice que Dios trabaja y también nos dice en este versículo que Jesús fue un hombre trabajador, porque dice, y yo también trabajo. Mi Padre hasta ahora sigue trabajando y yo también trabajo. Hermano, creo que para hablar del trabajo debemos pensar en este principio que encontramos en este texto. El Señor Jesús nos dice que Dios ha trabajado siempre, ¿no? A Dios lo vemos en acción desde el primer versículo de la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, ¿no? Lo vemos a Dios en acción desde el primer versículo de la Biblia, en la creación, ¿no es cierto? Poniendo en orden todo el universo, ¿sí? Y hasta ahora trabaja, como dijo el Señor Jesús, porque hasta ahora miren cómo Él sustenta su creación. No permite que el sol se choque con la luna o cualquier otra estrella con otro cometa, porque sería un caos, sería un desastre en el universo. Sería un desastre inclusive que el planeta Tierra no siga su curso que Dios diseñó, de girar alrededor del sol a esa velocidad y a esa distancia y a ese tiempo. Entonces, hermanos, Dios trabaja. Dios ha sido desde el principio quien nos ha dejado
el ejemplo, porque el trabajo, hermano, está en la esencia misma de Dios. ¿Ya? Dios ha trabajado siempre, como dice el Señor Jesús, no solo en la creación, pero también en la redención del hombre. Si usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es un poema del trabajo de Dios, de la acción de Dios en la redención del hombre. Ahí nos dice que el Padre planificó la redención del hombre. Nos dice luego que eso es del versículo 3 hasta el versículo 6. Estamos en Efesios 1, versículo 3 al 6. El Padre planeó la redención. Versículo 7 al 12 nos dice que el Señor Jesucristo la ejecutó. En Cristo Él consiguió para el creyente todas esas bendiciones espirituales que mencionan ese pasaje. Y luego versículos 13 y 14 nos dice que la acción del Espíritu Santo ahora es sellar a todo aquel que cree. El Espíritu Santo aplica la salvación a todo aquel que cree. Así que Dios ha trabajado siempre, como dice el Señor Jesús en San Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, hermano, este principio que encontramos en la Escritura nos muestra que el trabajo está en la esencia misma de Dios. ¿Ya? Dios ha trabajado siempre. ¿Sí? Dios trabaja. Y Jesús también fue un hombre trabajador. Dice en Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10, que el Señor Jesús, ¿no?, aprendió la obediencia. Al tomar forma humana, se sujetó, hermano, a todo el programa de la familia. ¿O cómo se lo imaginan al Señor Jesús a ver en el hogar de José, su papá terrenal, ¿no?, su papá adoptivo, el carpintero? ¿No ves que él tenía de profesión carpintero, no? Él hacía sillas, mesas, muebles, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se lo imagina a Jesús ahí en la carpintería? ¿Usted cree que estaría ahí echado en su hamaca, mirando a su padre que estaba trabajando? No, sin duda que estaba ahí ayudando, ¿no? Trayendo un palo, una maderita, cortando de repente algo cuando ya fue joven, ¿no? Porque al Señor Jesús lo vemos manifestándose públicamente en su ministerio después de los 30 años. Pero esos 30 años antes, vivía su vida normal en Nazaret. Dice la Biblia que sus vecinos de Nazaret, cuando lo oyeron predicar, después de 30 años, dijeron: ¿y de dónde saca estas palabras, no? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no se ha criado con nosotros? Sus hermanas son sus hermanos, los otros hijos, ¿no?, de María y José, de ese matrimonio. ¿Qué viene con esas palabras? ¿De dónde? Lo conocían, pues. Lo conocían. Sabían que era el hijo del carpintero. Y no cualquier ocioso. El Señor Jesús, como dice aquí en Hebreos 5, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Aprendió obediencia, ¿no? Entonces, cuando dice Jesús aquí, en San Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice Jesús que el trabajo está en la esencia misma de Dios. Y Él vino a demostrarlo. Él vino y no fue cualquier ocioso. En la casa de José, el carpintero. Hermano, entonces aquí tenemos un gran desafío para nosotros como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. El trabajo es parte de nuestra esencia. Fuimos creados para el trabajo, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, aprendemos este principio. Dios trabaja y Jesús fue un hombre trabajador. Número 2, segundo principio, Génesis 2:15. Vamos al principio ahora, donde el Señor está poniendo en orden toda la creación y dice al final de ella que todo era bueno en gran manera cuando crea al hombre. Y al hombre, dice Génesis 2:15, mire lo que le delega. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
¿Para qué lo puso ahí? Para que labrara. Para que lo labrara y lo guardase. Y dice luego, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está. Miren, hermanos, el trabajo está en la esencia misma de nuestro Dios, pero como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, también, hermano, el trabajo es esencia misma del hombre. Dios bendice al hombre con trabajo, ¿ya? Dios lo crea, pero lo pone en un lugar donde él pueda desarrollar, ¿no?, sus dones y talentos y sus capacidades que Dios le dio, de poner nombre a los animales, nombre a las plantas, de poder para suplir sus necesidades, ¿no?, de hambre, ¿no es cierto? Ir y apallar, decimos acá, ¿no? Ir y cosechar fruta, uva, manzana, pera, en fin, ¿no?, para su sustento. Ir y cosechar algunas plantas, porque Dios le delegó todo árbol del huerto y toda planta os será para comer, primero, ¿no? Antes del diluvio, ¿no ves? Era el hombre se alimentaba de hierbas, de fruta. Así que lo puso en el huerto, dice, para que lo labrara. La palabra labrar significa, hermano, cuidar las plantas, ¿no? Significa estar viendo el crecimiento de las plantas, ¿no? Cosechando, qué sé yo, labrar, cuidar, ¿ya? Y también dice, y lo guardase. Entonces tenía responsabilidad. Y hermano, es que el trabajo viene a ser, según este principio, no solamente la esencia del hombre, pero la acción que nos hace sentir realizados, ¿no es cierto? Que nos hace cultivar una vida saludable. ¿Se imagina una herramienta sin uso? Un machete, por ejemplo. Cuando usted lo deja ahí, se olvidó, digamos, en el jardín y lo deja. Y no se usa una semana, un mes, y le llueve, y el rocío, y el sol, y todo eso. Cuando va a verlo, ¿cómo lo ve? Ensarrado, ¿no? Está mugroso, como decimos, ¿no? Entonces se deteriora, hermano. No, pero cuando uno usa el machete, está bien plateado, ¿no? Bien filito, ¿no es cierto? Ni una mugre se ve porque está cumpliendo su función. Para eso fue hecho la herramienta, para usarla. Hermanos, Dios creó al hombre para el trabajo, para que se sienta realizado, para que se sienta bendecido al ejercer sus dones y talentos, sus artes, ¿no es cierto? El trabajo viene a ser entonces un beneficio, como parte de la vida, porque Dios lo creó y lo puso para que lo labrara y lo cuidara el huerto, ¿ya? Y eso fue antes del pecado. Así que el trabajo no puede ser un resultado de la maldición, ¿ya? Vamos a ver en el capítulo 3 que sufrió algún cambio, ¿no?, el trabajo. Pero inicialmente fue creado para una bendición para el hombre, un beneficio, ¿ya? Es el diseño de Dios prácticamente el trabajo para el hombre, ¿ya? Dios lo diseñó así, ¿está bien? Génesis 2:15 entonces. Dios bendice al hombre con trabajo. No se olvide, hermano. Es un beneficio más bien. Es parte de la vida. Es para que nosotros nos sintamos realizados que Dios nos dio el trabajo, ¿ya? Nos creó con esa esencia en nosotros, de ser útiles. ¿Está bien? Pero vamos a mirar otro principio sobre el trabajo también, de lo que habla la Biblia. ¿Qué más dice la Biblia del trabajo? No solamente que Dios trabaja hasta ahora y Jesús fue un hombre trabajador,
sino que el trabajo, dice, una bendición, es un beneficio, es parte de nuestra vida, pero también Dios quiere, ¿no?, nuestra realización con el trabajo. Dios quiere que nos sintamos realizados. Mire lo que dice Eclesiastés 2:24. Ayúdame por favor a ver, búsquelo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Dios quiere nuestra realización con el trabajo. Para eso Dios nos dio el trabajo. ¿Ya? ¿Lo encontró? Eclesiastés 2:24. Dice así: no hay cosa mejor, subraya eso, mejor. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. En su trabajo. Que coma, que se alegre, pues, en su trabajo. Que coma y beba, ¿no? No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre, porque tiene trabajo, ¿no? Porque puede ser útil. Hermanos, Dios nos dio el trabajo para nuestra realización. Es que el trabajo nos da vida, el trabajo nos da salud, ¿ya? El trabajo, hermano, nos hace mantener activos, ¿no es cierto? Es interesante, yo conozco hermanos que yo hace años que ya debían jubilarse y le dicen que se jubile, pero dicen, ¿qué voy a hacer jubilándome? Dicen, no, me voy a morir, voy a extrañar a mis pacientes, dicen las enfermeras, ¿no? Yo tengo una hermana enfermera que hace años ya tenía que jubilarse, tenía que visitarnos hoy, pero hay otro, ¿no? Pero ella, por ejemplo, ¿no? Dice, no, la verdad no sé qué voy a hacer, ¿no?, cuando me jubile. Ya tiene 72 años ya, ¿no? Hace rato tenía que jubilarse, pero ella dice, ¿qué voy a hacer? Así que sigue trabajando. Y hay muchos, ¿no, hermanos, que aún quieren seguir trabajando porque justamente el trabajo lo hace sentir realizado, lo hace sentir útil a uno. Miré esta semana a un cruceño de oro, ¿no? Un profesor jubilado que seguía impartiendo clases, ¿no? En su barrio, seguía ejerciendo su profesión, su trabajo, ¿no? Porque así se sentía realizado. Y es eso, hermano, cuando el trabajo es una vocación, cuando nuestro trabajo, hermanos, nos hace sentir realizados, queremos hacerlo mientras tenemos vida y salud. Entonces el trabajo es para eso, para darnos vida, para darnos salud, para darnos el sustento y la satisfacción, ¿no? Para sentirnos bien. Nos da confianza, nos hace tener una autoestima bastante saludable, ¿no es cierto? Porque aún nos sentimos útiles, ¿verdad? Este es un principio básico, hermanos. Entonces, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca del trabajo. Tómenlo en cuenta. Y vamos a mirar otro principio más, para después mirar el desafío que tenemos para este Día del Trabajador. Abra su Biblia a 2 Tesalonicenses 3:10. Ya el apóstol Pablo, en la instrucción a la iglesia, hace exhortaciones y recomendaciones. Y aquí toca el tema del trabajo. 2 Tesalonicenses 3, versículo 10. A ver, hermana Lidia, ¿puede leerlo? 2:10, ¿no? 2 Tesalonicenses 3 y versículo 10. Ya. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A ver cómo es eso, léalo de nuevo, al final. Dice, os ordeno esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Subrayelo. Eso dice la Biblia del trabajo. Que el que no quiera trabajar, es decir, el que en casa no quiera ni alzar su plato y llevarlo al lavaplato, mejor si le da una lavadita, ¿qué dice? Que tampoco coma. Si no hace nada en casa, ya, si está de ocioso, a no ser que sea un estudiante, ¿no?, que no tenga tiempo, que apenas va a comer y volver a la U,
Esa es otra cosa, ¿no? O a su trabajo. Pero aquel que está ahí con el celular todo el tiempo, ¿no? O con Netflix, con la telenovela y todas esas cosas, y no barre ni acomoda su cama por lo menos, o por lo menos que lave pues su ropa interior, ¿no? Sus medias, todo un futbolista y ahí están sus medias, ¿no? Tiesas, no, o sea, no nada que ver, pues. ¿Qué dice el Señor? Que tampoco coma. Su principio, ¿no? Tiene que hacer algo. Lave los platos, ¿no? De todos en casa alguna vez. Barra, trapea, acomode su cama. Como decía mi mamá, ¿no? Por lo menos que pague la sal que gasta, ¿no? De la comida. ¿No es cierto? Entonces, hermano, miren, la Biblia nos dice de que Dios no fomenta el ocio. Dios no fomenta el ocio. ¿Cómo pues yo voy a estar ahí mirando mi serie, mi telenovela, o mi película, o mi partido de fútbol, no sé qué, en la tele, ¿no? Y mi mamá ahí, o mi esposa, ¿no? Como decía mi madre, con las tripas de rastra haciendo las cosas, ¿no? Y ni siquiera se comiden a sacarle agua de la noria. Bueno, antes nosotros lavábamos el pozo, ¿no? Sacábamos agua, ¿no? Y eso tenía que hacer la mamá y sacar agua y llevar y lavar y que enjuagar y para sacar más agua otra vez volver. No, pues los hijos allá peloteando, ¿no? Nada que ver, ¿no? Entonces es importante, hermano, que nosotros tomemos en cuenta este principio. Dios no fomenta el ocio. Dios quiere que nosotros trabajemos, que enseñemos a nuestros hijos a trabajar, que enseñemos a nuestros hijos a levantar su plato, su vaso, a lavarlo, a tostar el arroz, de repente picar la cebolla. Hay que enseñarle a los hijos. Bueno, en nuestro caso voy a decir porque no tuvimos ni una hijita mujer, ¿no? Todos nuestros varoncitos, los 5 saben qué es picar un ajo, una cebolla, hacer un arroz, hacer un guiso, algo, ¿no? Saben lavar su ropa, plancharla como debe ser, etcétera, ¿no? Porque no todo el tiempo va a estar mamá ahí, ¿no? Recogiendo lo que dejan botado. Hay que enseñarle que la ropa sucia, allá a la canasta, pues, ¿no? Y después cuando se llena la canasta, a la lavadora o a la lavandería, ¿no? Hay que enseñarles. Porque dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Tiene que pagar por lo menos la sal que gasta, dice, ¿no? Entonces, hermanos, bajo estos principios, acerca del trabajo, de lo que dice la Biblia, en primer lugar, que Dios trabaja hasta ahora, dice Jesús, ¿no? San Juan 5:17. Y yo trabajo, dice, ¿no? Dios bendice al hombre con el trabajo. Para eso lo creó. Dios quiere nuestra realización a través del trabajo. Que nosotros seamos satisfechos del fruto de nuestro trabajo y comamos y bebamos y nos alegremos porque Dios nos bendice con trabajo, ¿no? Y por último, que no fomentemos el ocio. No fomentemos el ocio en casa, en nuestros hijos, sobre todo en nuestros nietos. Hay abuelos que fomentan el ocio, ¿no? En los nietos. Todo le complacen, todo dejan tirado y su juguete y todo lo que sacan y usan, y ahí está el abuelo, ¿no? Recogiendo y poniendo en su lugar. No, pues, enseñemos a hacer las cosas a nuestros hijos, a nuestros nietos. No fomentemos el ocio. Pero sí quiere un heladito, ¿no? Pero sí exige un bombón, un chocolate. Claro que exige su yogur, su fruta. Que dame esto, que comprame esto, ¿no? Aprendamos, hermanos, a ser abuelos. Buenos padres. Buenos padres, que enseñemos a nuestros hijos a trabajar. Porque el que no trabaja, que no pida después chocolate, yogur, ¿no? Lo que le gusta a nuestros nietos. ¿Ok? Ahora, bajo estos principios, hermano, hay un ejemplo que desafía nuestra vida a proyectarnos, ¿no? A hacer de nuestra vida como esencia de trabajador, ¿no? Un promotor del trabajo, ¿ya? Vamos a abrir nuestra Biblia a 2 Reyes, capítulo 4, para mirar todos un ejemplo de cómo debemos nosotros ser un emprendedor en el tema laboral. ¿Qué nos enseña esta historia? El trabajo es un regalo de Dios que hay que disfrutarlo, hay que valorarlo, ¿no?
hay que honrar a nuestro Dios con ello. Dice aquí en Segunda Reyes capítulo 4, ya lo tiene, vamos a leer hasta el versículo 7, del 1 al 7. Segunda Reyes 4, ¿sí? Versículo 1 al 7 dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor, al que le habían prestado plata, para tomarse 2 hijos míos, dice, por siervos. Antes era así. Si no tenías para pagar, pagabas con tus hijos, como esclavos, ¿no? Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Hay algo siempre en casa, hermanos. ¿Ya? ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino, mire cómo ella lo veía insignificante, ¿no? Sino una vasija de aceite. Nada más tengo. Y el 3 dice, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Préstate vasijas de todos tus vecinos, que estén vacías, y no pocas, le dice, ¿no? Todas las que puedas reunir. Versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas que has prestado, y cuando una esté llena, pon la parte y llena la otra y la otra y la otra, y así sucesivamente. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos subraye. No era ella solita nomás, ¿ya? Y sus hijos que le pasaban las botellas vacías. Y ellos le traían la vasija, ¿no ve? No era ella que corría. Los hijos también participaron en el proyecto. Y dice, y ella hacía su parte, echaba del aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, fue y le dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Milagro, ¿no? Y el 7 dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. 1. Y tú y tus hijos que te ayudaron, porque al que no ayudó, no hay que tomarlo en cuenta en la repartición. Tú y tus hijos que te ayudaron, dice, vivid de lo que quede. Vivan, trabajen, negocien con el saldo. Wow, qué historia, hermanos. Qué historia que desafía nuestra vida, hermano, con nuestra esencia del trabajo. Para eso fuimos creados. No es que no podemos hacer nada, no tenemos nada, ¿no? Para hacer. Algo tenemos que hacer. A ver, miremos. En primer lugar, miramos este desafío, que esta mujer en necesidad, ya, deuda por todos lados, y el acreedor, el que le había prestado a su marido, viniendo a llevarse 2 de sus hijos, ¿no? Para cancelar la deuda. ¿Qué hacer? Número 1, buscó ayuda en la persona correcta, en la persona adecuada. Ella fue, ¿ya?, al hombre de Dios, al siervo de Dios, y le dijo: esto me está pasando, ¿qué hago? Óremelo por un trabajo, óremelo por una solución a este problema. ¿Cómo voy a perder a 2 de mis hijos que sean esclavos del acreedor? Hermano, cuando tengamos algún emprendimiento así, tenemos que ir pues a la persona adecuada, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo voy a emprender un proyecto de panadería, ¿ya? No voy a ir al herrero a preguntarle, ¿no?, ¿qué hago, ¿no?, para tener una panadería. Tengo que ir a un experto en panadería, pues, ¿no? ¿Sí? Y en lo espiritual, aquel que puede guiarme y orientarme, ¿no es cierto?, en cómo solucionar mi problema espiritual. ¿Ya? Entonces, buscó ayuda en la persona correcta. Número 2, siguió el consejo de su mentor.
Siguió el consejo, hermano. ¿Qué haya pasado si esta mujer, ahí, uy, loco, ¿no? Ahí como, ¿de dónde voy a llenar tanta vasija, no? ¿Para qué tanta vasija? Con mi vasijinga de aceite que tengo, ¿no? Pero no, ella obedeció, siguió el consejo. Número 3, accionó también, ¿ya? Inició prácticamente, como podríamos decir en nuestro contexto, inició un proyecto de una fábrica de aceite, ¿ya? Entonces empezó a vender el producto, ¿no? Cuando siguió el ejemplo, pagó su deuda y vivió de la ganancia. ¿Qué le parece? Entonces ella se puso en acción. Eso es lo que nos hace falta, hermano, ¿ya? Accionar, mirar qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿no es cierto? De qué dones y talentos y habilidades Dios nos ha dotado y empezar a explorarlo, ¿no es cierto? Buscando hacer algo siempre en el trabajo. Entonces, prácticamente lo que hizo esta mujer fue un emprendimiento de trabajo, de poner en acción, hermano, ¿ya? Para lo cual cada uno de nosotros fuimos creados. Esta historia nos deja un gran desafío. En primer lugar, todos tenemos una vasija de aceite. Eso quiere decir, todos sabemos algo que hacer, ¿no? Tenemos alguna idea, alguna habilidad, alguna destreza, algún servicio, algún producto de repente del cual podemos echar mano y a iniciar, ¿no? Un emprendimiento. ¿Cuál es tu vasija de aceite que tienes en casa? A veces, hermano, tomamos en poco, ¿no? Nuestras destrezas, nuestras habilidades, ¿no? Nuestros talentos. Y Dios, hermano, quiere que nosotros lo desarrollemos, ¿no? Lo pongamos al servicio de la sociedad, de la comunidad. Y eso nos va a generar ingresos, obviamente, ¿no? Todo trabajo tiene su recompensa, ¿ya? Así que tenemos, hermanos, que echar mano de todo aquello que Dios nos ha provisto para sentirnos realizados. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, hermano, a poder emplear, ¿no es cierto?, nuestros dones, nuestros talentos y cumplir nuestra función como esencia, ¿no?, de ser un hombre o una mujer de Dios trabajador y trabajadora. Así que feliz Día del Trabajador para todos y que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar.